que es la epístola a los Hebreos. Vamos por ahí en el capítulo 10. Hoy vamos a continuar con los versículos 32 al 34. Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34. Y ya que lo van a abrir ahí, se van a dar cuenta ustedes cómo el verso anterior, que sería el verso 31, que fue el último que vimos la semana pasada, nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare o tenga en poco o tenga por inmunda la sangre del pacto? Muchas exhortaciones y admoniciones la semana pasada. En esta semana, mis hermanos, vamos a comenzar, como ya lo mencioné, Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34, que dicen lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Antes de continuar con el versículo 33, voy a hacer una pequeña oración. Padre Santísimo, Dios mío, le ruego esta mañana, Señor, la revelación de su Santo Espíritu, Señor, para todos nosotros, para que podamos entender, Señor, de la mejor manera su palabra. Queremos agradarle, Señor. Queremos manifestarle nuestro agradecimiento, Señor, nuestro amor por todo lo que ha hecho por nosotros y aún, Padre Santo, por lo que todavía va a hacer por todos nosotros. Gracias, Señor bendito, por el privilegio de estar aquí ante su pueblo, Señor. En el nombre santísimo de su amado Hijo Cristo Jesús, le damos las gracias, Señor, le reconocemos su majestad y le invitamos, Señor, a quedarse en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Verso 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mis hermanos, de lo que estábamos viendo la semana pasada a esto que acabamos de ver, versos 32 al 34, hay un salto, hay como un brinco. Y esto que vemos en estos versos como que no se aplica tanto a nosotros, pero acuérdense que estamos viendo historia también. Esto aplicaba en gran parte para el pueblo hebreo en aquel entonces, pero también tiene una connotación, aunque en menor grado, con nosotros en este tiempo. Nosotros, hermanos, no hemos padecido ese gran combate de padecimientos que sucedió en aquel entonces. Dice, por una parte, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Ahorita vamos a analizar por qué. Porque los judíos, cuando se convertían al cristianismo, hermanos, imagínense lo que les pasaba con sus hermanos judíos. Eran objeto de burlas, de vituperios, perdían sus derechos, hermanos. Como pueblo hebreo perdían sus derechos. Fíjense a todo lo que renunció ese pueblo por seguir las leyes de Cristo, por seguir los mandamientos de Cristo. Por eso dice que con vituperios y tribulaciones, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, se iba repitiendo aquello. Ellos ya habían sido objetos de toda esa clase de cosas, y luego los que seguían tras de ellos, que se convertían, también eran objeto de lo mismo. Entonces los que ya habían pasado por eso sabían perfectamente lo que estaban pasando esos hermanos.
Y dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, como la iglesia primitiva no ha habido otra, hermanos, ni va a haber otra iglesia, como ese pueblo que permanecía tan unido. Acuérdense que el libro de los Hechos nos habla acerca de que los que tenían más de una propiedad la vendían y daban lo que salía de la venta, lo daban a los apóstoles para la repartición de las viudas, de los enfermos. Lo compartían, hermanos. Cuando se oía en el tiempo de Cristo que estaba Cristo y iba a hablar o un sermón, toda la gente se agolpaba ahí. El famosísimo Sermón del Monte. Miles de personas se congregaron. ¿Cuántas personas se convirtieron de escuchar la palabra de Dios? 5,000 nos habla de un mensaje en el libro de los Hechos. O sea, como la escuela primitiva, no hubo otra. Aquella reunión que tuvieron los apóstoles con los ancianos de la iglesia y que dijeron, bueno, no es justo que nosotros dejemos de predicar el evangelio por servir a las mesas. Busquen varones de buen testimonio que nos puedan ayudar ahí. Uno de ellos fue Esteban. Entonces, como la iglesia primitiva, no ha habido otra, hermanos. La primera iglesia del Señor, como con aquella ferviente adoración y admiración seguían al Señor. Y no había vehículos como ahora, que nuestro Señor Jesucristo está en Colima o está en Ciudad Guzmán y va a predicar, pues agarras el carro y te vas de volada hasta el avión a Puerto Vallarta. Pero ¿cómo se trasladaba la gente de aquel entonces? Caminando, hermanos. Los más pudientes en algún caballo, en alguna cosa así, una carreta, pero la mayoría de la gente era a pie. No ha habido otra como esa iglesia. Nosotros, alguno de nosotros o que nosotros conozcamos, ¿ha padecido el despojo de sus bienes por el amor de Cristo? No. Y miren qué difícil. ¿Estaría alguien de nosotros dispuesto a entregar su casa, su propiedad, que se la heredaron, que la compró, lo que fuera, pero estaría dispuesto a entregarla por amor del Señor, por la obra de Dios? Solamente nosotros sabemos la respuesta, pero qué difícil, porque somos hombres naturales, seguimos siendo hombres, seres materiales. Y fíjense que esa es una de las cosas que ha aprovechado la doctrina de la prosperidad que han traído algunas iglesias, entre ellas esa congregación mal llamada Pare de Sufrir. Los grandes teólogos dicen pare de sufrir, pero no pare de dar. Porque parte de lo que hace esa iglesia, esa congregación, ve a alguien que tiene recursos y trabaja sobre él. Dale en abundancia al Señor, no tengas miedo. Firma en este cheque el total de la cuenta que tienes en el banco y entrégaselo al Señor. Y Él va a ver tu fe y te va a prosperar y te va a dar al 100 por 1. Y trabajan de tal manera que lo han logrado. Tengo un estudio interesante acerca de ellos, en donde dice que luego ha habido quien va y le reclama al pastor, oye, pues no he recibido nada y ya te di la casa. ¿Sabes por qué no has recibido nada, hermano? Tuve una revelación, el Señor me dijo que no te ha dado nada porque no lo hiciste con fe. Pero mientras tanto ya perdiste la casa. Pero traed a la memoria los días pasados, les está diciendo el escritor a los hebreos, acuérdense lo que sufrieron. Miren, en épocas de dificultad, de persecución, de sufrimiento, quedan grabadas indeleblemente en nuestra memoria esas cosas. ¿A poco alguien no ha dicho, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando andábamos en camión? Y ahí va la mente de uno, sí es cierto, hasta que nos pudimos hacer de un vehículo.
¿Te acuerdas cuando te casaste? Pues sí, te acuerdas. ¿Te acuerdas cuando estuviste hospitalizado? Se fijan que esas cosas quedan grabadas indeleblemente, no se olvidan. ¿Quién no recuerda cuando se bautizó? ¿Se acuerdan? Cuando nos bautizamos, cuando recibimos ese sacramento del bautismo, cuando fuimos llevados a la luz de estar viviendo en la oscuridad, fuimos llevados a la luz. Cuando nos dimos cuenta que el Señor era capaz y suficiente para perdonar todos nuestros pecados, los de aquel pueblo y los de este. Entonces, especialmente en los círculos judíos, la señal del bautismo cristiano era el punto de ruptura. Era lo máximo que podía permitir el pueblo hebreo. Al saber que otro judío se había bautizado en el cristianismo, los judíos eran prácticamente excomulgados. Ya no podían pertenecer al pueblo hebreo. Ya no se regían por las leyes del pueblo hebreo. Perdían sus derechos como ciudadanos hebreos. Eso es trágico. Y en aquel entonces igual. Los destinatarios de esta epístola, que eran los hebreos, habían experimentado en carne propia el sufrimiento por seguir a Cristo. Dice el verso 33, a veces fuisteis públicamente expuestos al insulto y a la persecución. En otras ocasiones estuviste codo a codo con aquellos que así eran tratados, con aquellos que ya habían sufrido eso por lo que tú habías pasado. Los lectores de esta epístola, los destinatarios de esta epístola, sabían perfectamente qué significaba ser objeto de la mofa pública y de la persecución. El texto indica que estas condiciones duraron bastante tiempo. En todo lugar en que la iglesia comienza a desarrollarse y a crecer, allí va a haber oposición. Estoy seguro que cuando esta iglesia comenzó aquí, no era del agrado de los vecinos. Ya se vinieron esos aleluyas aquí. Y fíjense, qué ignorancia. La gente nos llama aleluyas a nosotros, protestantes, pero ni siquiera saben lo que eso significa. Acuérdense cómo hemos hablado, qué significa la palabra aleluya. Viene del hebreo halelu, con H, que significa alabar. Y ya, aleluya, Y-A, son las dos primeras letras del nombre de Dios en hebreo, Yahvé o Yahweh. Esa palabra aleluya significa todo lo que respira alabe a Jehová, dice el Salmo 150. Todo lo que respira. O sea, no nomás seres humanos, animales. Todo lo que respira alabe a Jehová. Así de grande es el Dios que adoramos. ¿Verdad que cuando iniciamos en el cristianismo, nuestras familias, compañeros de trabajo, conocidos, compadres, ¿qué nos decían algunos de nosotros? ¿Ya te lavaron el coco? ¿Ya te hicieron coco wash? ¿Verdad? ¿Quién te llevó ahí? Esos están locos, son fanáticos. Un día te van a decir que te suicides en el nombre de Cristo. No saben, son ignorantes. No saben que la verdadera libertad empieza en el Evangelio de Cristo. Ahí empieza la libertad. Ahí empieza la paz que emana de Dios. Vamos a analizar esta cita que les voy a leer en el capítulo 12. El capítulo 12, verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Verdad que no lo hemos hecho nosotros todavía? ¿No hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado? En ese aspecto hemos llevado una vida bien suavecita, bien light. Porque ahorita a estas alturas, mis hermanos, ya hay mucha abertura
En cuanto a las creencias, hay tantas denominaciones, ha habido tal expansión de la palabra que ahora ya el cristiano no es atacado de igual manera que lo era al principio. Cuando la iglesia se dividió, que vino el protestantismo, nos llamaban herejes y otras cosas parecidas. El significado principal es que los creyentes estaban sufriendo pruebas y muchos de ellos se estaban desanimando. Pero su lucha contra la tentación y la presión externa todavía no llegaban al extremo del martirio o de la muerte. Estos hermanos hebreos estuvieron al lado de aquellos que sufrían, que estaban sufriendo la misma hostilidad, demostrando que el amor de Cristo hacia sus compañeros de creencia de iglesia que enfrentaban hostigamiento, maltrato y privación, iban a ser temporales, que tenían que afirmarse en la fe. Se fijan que a través de más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, esa ha sido la lucha del cristiano, afirmarse en la fe. Los miembros de la congregación se mantuvieron unidos y se ayudaban unos a otros en esas necesidades. El verso 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, vendan sus casas. Ocupamos 10 voluntarios que vendan sus casas porque vamos a comprar los terrenos de al lado y vamos a extender este edificio y lo vamos a crecer. Qué difícil, porque Dios no nos pide eso. Lo está pidiendo el hombre probablemente. Yo tuve una experiencia, yo la viví. El local de aquí que yo le rentaba a la iglesia, el pastor convocó a las cabezas de familia, a los matrimonios, a reunir esa cantidad para poder comprar ese lugar, pero no lo pudieron hacer. Y yo solamente le pregunté una cosa y le dije: está bien si lo llegan a comprar, pero ¿quién va a ser el dueño? Las personas, entonces va a haber una especie de sociedad anónima en la que todos van a tener una participación. Una de las cosas más controvertidas y que han provocado mayor separación en las iglesias es el dinero, hermanos. Hay que tener cuidado. Se espera que los cristianos en aquel entonces visitaban a los prisioneros. Ahora ya no se da tanto eso. ¿Se acuerdan lo que el Señor decía? Estuve en prisión y vinisteis a visitarme. Refiriéndose al amor al prójimo, ¿verdad? Cristo nunca estuvo ahí. Pero estos versos, mis hermanos, los podemos interpretar de las dos maneras. La prisión literal, física, y la prisión espiritual. Porque hay muchos libres en la calle, pero presos, encadenados a sus propios muros, a sus propias barreras internas. ¿Se acuerdan cómo en el libro de los Hechos viene el relato en que el centurión, una vez que ya casi al final, cuando está ya Pablo preso en Roma, el centurión manda que se custodie a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no se le impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él porque le llevaban ofrendas? ¿Saben dónde se ganó ese respeto, Pablo? ¿Se acuerdan cuando el naufragio? Pablo les dijo lo que tenían que hacer y no le obedecieron. Y después fíjense lo que sucedió. Vino el naufragio y allá en aquella isla una serpiente se le prende de la mano al apóstol y dicen: se va a morir. Dicen: miren nada más qué cosas tiene la vida. Este hombre libró el naufragio y vino aquí a morir mordido de una serpiente. En verdad la justicia de Dios lo alcanzó de cualquier manera. Pero ¿qué le pasó al apóstol? Pues veían que pasaba el tiempo, pasaban las horas y el apóstol seguía como si nada.
¿verdad? Entonces ese respeto se lo ganó ahí Pablo. Pablo era un preso que no estaba encadenado, estaba libre dentro de una casa. Muchos años después, ahora en la actualidad, hemos conocido eso de la prisión domiciliaria. Así estuvo el apóstol hasta su muerte, por su lealtad ¿a quién? Al que había atacado en otro tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo decían? Le tenían miedo porque decían, este hombre ahora predica la fe que en otro tiempo atacaba. ¿Quién hizo ese cambio? Con alegría aquellos hermanos entregaron su propiedad. Presumiblemente las autoridades gubernamentales confiscaron sus bienes. Hubo un periodo de grande tribulación, de grande persecución, que fue cuando Nerón, aquel individuo trastornado, loco, persiguió de una manera terrible a los cristianos, terrible. Los quemaba en las plazas públicas, los hacía teas literales, los prendían, los quemaban. O cuando estaba aburrido y quería divertirse, se los echaba a los animales en el circo para ver cómo los despedazaban. Ese individuo loco, trastornado. La historia dice que le gustaban los hombres también a Nerón. La historia dice que llegó a tener relaciones con su madre y con sus hermanas. O sea, loco, un loco, trastornado totalmente. Roma, mis hermanos, fue testigo de la expulsión de los judíos en el año 49, durante el reinado del emperador Claudio, tiempos de mucha persecución, tiempos en los cuales los cristianos, muchos perdieron sus propiedades, les fueron confiscadas por el gobierno romano. Podemos estar razonablemente seguros de que cristianos judíos estuvieron en aquellas grandes persecuciones. Acompáñenme a Hechos capítulo 18, versos 1 y 2. Qué peligroso encontrarse uno en la vida con una persona que tiene poder, que está loco, trastornado, que es narcisista. ¿Habrá algún mandatario del mundo en este momento que reúna eso o se acerque mucho a eso? Y aquí lo tenemos muy cerca, ¿verdad? Hechos 18, 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Déjenme decirles que ese libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el inicio de la iglesia, cómo nació la iglesia y cómo creció, cuál era la ruta. Es un buen tema para trabajar después de terminar la epístola a los Hebreos, los Hechos de los Apóstoles. Más tarde, después del incendio de Roma en el año 64, Nerón instigó severas persecuciones dirigidas primordialmente contra los cristianos. Los cristianos se vieron oprimidos públicamente y debieron enfrentar eso que les mencionaba: muerte en los circos, quemados. El incendio de Roma en el año 64. ¿Quién incendió Roma? ¿Quién? Nerón. Él mismo incendia Roma para poder culpar a los cristianos y perseguirlos. ¿Qué personaje? ¿Dónde irá a estar este personaje seguramente? ¿Verdad? Miren, el pecado mencionado en este capítulo
de los Hechos y resaltado en 10:29 que estamos viendo respecto a la apostasía de quienes, despreciando a Cristo como único Salvador, resisten también al Espíritu Santo. Miren una verdad muy grande. Aquellos hombres que no conocían la verdad temían a sus dioses. ¿Verdad que aquellos hombres le tenían miedo al Dios del agua, al Dios del trueno? Le tenían miedo a sus dioses. ¿Y qué pasa con el hombre actual? ¿Le tiene miedo a Dios? No. Fíjense el contraste tan grande. Muchos en la actualidad, esos brujos, esa gente que cree en esas cosas, cree en dioses falsos y tiene temor del castigo de sus dioses. Pero del verdadero Dios, Rey de reyes y Señor de señores, se ha perdido el temor, el miedo. ¿Qué castigo puede ser más doloroso que morir sin misericordia? Porque saben una cosa, hay dos maneras: morir sin misericordia o morir por la misericordia de Dios, o sea, bajo la misericordia de Dios. Por eso dicen que el sol sale para todos, para buenos y malos. La misericordia de Dios alcanza a todos. Pero el amor de Dios no todos lo tienen. El cristiano que tiene la misericordia de Dios, gratis. Pero el cristiano que tiene el amor de Dios es un cristiano libre. Es un cristiano con paz, con seguridad. Y eso lo va a conducir a una fe de calidad, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Se imaginan qué terrible va a ser el día en que la justicia de Dios venga y reclame venganza por haber tenido en poco el sacrificio de la sangre de Jesucristo? Por eso el escritor nos escribió lo que leímos hace un momento: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aún así, ¿qué decía el salmista? Prefiero caer en las manos de Dios porque conozco sus muchas misericordias que caer en las manos del hombre. Vamos a continuar. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Son los últimos versículos de este capítulo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se fija la condición? Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa de entrar en el reposo que aún queda. Porque aún un poquito, dice el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahí tiene entre paréntesis una cita bíblica de donde fue sacado ese verso. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que se acobardan por las tribulaciones. Nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas y Él es más que suficiente. Dice el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál es el galardón que va a traer el Señor para todos aquellos que le ofrecieron vida eterna? A cada uno según su obra, dice el verso de Apocalipsis. La fe debe ser confesada valiente y confiadamente. En circunstancias difíciles, el creyente pone su fe en Dios y confiesa el nombre del Señor y Salvador. Pero en tiempos de comodidad, como que se le olvida al cristiano. Como que lo tiene todo y no necesita nada y se olvida de Dios. Acompáñenme a Mateo 10:33.
Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé si alguno de ustedes pasó por algo, y digo pasó porque deseo de todo corazón que sea pasado, pero a mí me ha tocado estar en un lugar o escuchar por ahí en algún lado que alguien le pregunta a otro: ¿eres católico? Y dice sí, por el temor a decir soy cristiano. ¿No les ha pasado? ¿No conocen a nadie? Y cuando dice a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el otro verso? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios me confiesa, pero con sus hechos me niega. Entonces no siempre negamos al Señor diciendo, no, yo no soy cristiano. A veces con nuestros hechos lo hacemos. Verso 36, vosotros debéis perseverar para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios recibáis lo que Él ha prometido. Cuando se escribe la frase la voluntad de Dios, el escritor le recuerda inmediatamente acerca de la obediencia de Cristo, porque a eso vino Cristo precisamente, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Padre. El vocablo promesa es una palabra clave en la epístola a los Hebreos. La promesa del perdón de los pecados cuando viene el nuevo pacto. Esta promesa representa más especialmente la salvación plena en Jesucristo. La promesa hecha por Dios al hombre es inquebrantable. Acuérdense que no solamente fue en sí la promesa, fue hecha y reafirmada por medio de un juramento. Lo que Dios ha prometido, eso es lo que el creyente va a recibir. Versículos 37 y 38, porque en muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no me complaceré en él, dice una versión. No se agradará mi alma. El que ha de venir vendrá, sabemos perfectamente de quién está hablando, ¿verdad? Y esas palabras, porque en muy poco tiempo han sido tomadas por nuestro escritor de manera intencionada, provienen de Isaías 26:20. El escritor de Hebreos ha tomado una cita de la profecía de Habacuc y le ha dado una decidida interpretación mesiánica. Eso fue lo que vimos. Habacuc, no vayan ahí, Habacuc 2, verso 3b, o sea, la segunda parte, dice: aunque la revelación tarde, esperadla, ciertamente vendrá y no tardará. ¿Quién es la revelación? Aunque la revelación tarde, espérenla. ¿Quién es el revelador de todo? Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Y Hebreos 37, que acabamos de ver, dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. De igual manera, mismo Habacuc 2:4 dice: he aquí, él se ha engreído, sus deseos no son rectos, dice la Septuaginta, y si él retrocediere, no me complaceré en él, pero el justo vivirá por su fe. Es lo mismo que acabamos de leer, pero mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, no me complaceré en él. Si bien el texto de Habacuc tiene que ver con esa revelación que es Jesucristo, el escritor de Hebreos convierte esa parte en algo muy personal y se lo aplica a Cristo, porque finalmente Habacuc está hablando de Cristo.
Esa frase, el que ha de venir vendrá, sabemos perfectamente a qué se refiere. En el primer capítulo de Apocalipsis dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Es Jesucristo, ¿verdad? La diferencia entre la profecía de Habacuc y lo que el escritor de Hebreos escribe está en que la profecía de Habacuc se contrasta al babilonio con los israelitas. O sea, uno es impío, los babilonios, el otro es un creyente devoto, los israelitas. En Hebreos esa palabra mi justo es precisamente la persona de la que habla el verso 39. No retrocede, porque si retrocede, Dios no se va a complacer en él. Si nosotros retrocedemos, damos marcha atrás de nuestra fe, ¿ustedes creen que el Señor se va a complacer en nosotros? No, ¿verdad? Y el verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como en tantos otros pasajes, el escritor identifica o se identifica con los lectores, con nosotros. Por eso dice, se incluye a sí mismo cuando dice nosotros no somos, se está incluyendo él mismo. Y nos señala dos clases de personas: los que retroceden y los que creen. El primer grupo va a perecer y el segundo va a ser salvo. Nosotros somos de los que creen y son salvos. Tengo un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo 10. La primera sección del capítulo 10 es en realidad una continuación del tema y contenido del capítulo 9. En el capítulo 9 el escritor escribe acerca del sacrificio único de Cristo. Y en los primeros 18 versículos de este capítulo 10 resume las enseñanzas acerca de ese sacrificio único. Es decir, Cristo vino a poner de lado las sombras del servicio sacerdotal levítico. Por medio de su muerte, Él establece la era del nuevo pacto. Entra en funciones el Nuevo Testamento. Citando el Salmo 40, versos 6 y 7, que leímos, nuestro escritor de Hebreos subraya el significado del sacrificio de Cristo comparado con el sacrificio de los animales. Una sola vez. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, eso es muy importante. ¿Se acuerdan que Dios ya no hallaba placer en los sacrificios y ofrendas de animales? Estaba hasta el copete, decimos. Misericordia quiero y no sacrificio. La diferencia entre el sistema sacrificial del antiguo pacto y del nuevo pacto es la naturaleza repetitiva de la presentación de sacrificios en el primer pacto y del sacrificio hecho una sola vez para siempre en el nuevo pacto, en el segundo pacto. El sacrificio de Cristo es suficiente para santificar a su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Podemos decir que los que estamos aquí tenemos la ley de Dios grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿verdad? Y esto no es otra cosa sino el resultado del perfecto sacrificio de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. La segunda parte del capítulo 10 es también el comienzo de la segunda parte de la epístola. Eso que vimos a partir de los versículos 32 en adelante es la segunda parte de la epístola a los Hebreos, que se divide en dos. Este segmento, dijimos la semana pasada, que contiene muchas exhortaciones y admoniciones. Menciono esa palabra para que en alguna ocasión que la escuchen sepan que esa palabra admoniciones es
cuando se nos hace notar algo, pero se nos dice cómo corregirlo. Nuestro escritor exhorta a aquellos hombres y a nosotros a entrar ante la presencia de Dios, porque Cristo abrió el camino mediante el derramamiento de su sangre. Les exhortó a ellos y a nosotros a permanecer fieles, a confesar a Dios todos los días y a demostrar su amor de palabra y de hecho, a buscar la comunión con Cristo. Y una vez más nos llama al pecado de caer y apartarnos de Dios. Describe las horribles consecuencias de pecar deliberadamente. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Vayan ahí mismo, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón pecador e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Siempre nos va a estar recordando y invitando a eso, a no apartarnos del Dios vivo. Ese va a ser un tema recurrente en esta epístola. Pero además de advertirnos, el escritor también nos alienta como un cariñoso pastor y nos dice que Dios va a recompensar ricamente a los que hagan la voluntad de Dios, que debemos de vivir por la fe, porque por medio de la fe Dios nos ha hecho salvos. La iglesia en la antigüedad había aprendido a dejarlo todo en manos del Señor, aún sus bienes materiales, a los cuales muchos de nosotros nos apegamos hoy en día. El pecado de la idolatría es un pecado especial porque fue uno de los pecados preferidos y que de manera más constante el pueblo de Israel hizo. Incredulidad es abominación. ¿Cuál fue el resultado de eso? No recibieron la bendición de entrar en la tierra que Dios había preparado para ellos. De todo esto debemos hacer memoria, hermanos, para que podamos ser conscientes de que nuestro patrimonio y heredad no pertenecen a lo terrenal. Nuestro patrimonio y nuestra heredad está allá en los cielos. ¿Qué dice el verso? Que en ese lugar no hay nada que corroa, no pueden ser consumidos. Los bienes eternos no, los materiales sí. El actual conflicto del cristiano puede ser agudo, pero pronto va a terminar. Viviendo por fe y muriendo por fe. De esa manera nuestras almas estarán a salvo. El capítulo concluye con una introducción al concepto fe. Y ese es el tema del siguiente capítulo, la fe. Ahí terminamos el capítulo 10. Tenemos unos minutos, vamos a comenzar el capítulo 11. Voy a leerles el versículo 1 al 3. 11, 1 al 3. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, entramos a este capítulo 11, al ansiado capítulo 11. Hemos aprendido una serie de cosas, hermanos, en los 10 capítulos anteriores. Que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Que Jesús es más grande que los ángeles, que Moisés. Que Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto, constituido sobre mejores promesas, que el sacrificio de Jesús fue una sola vez para siempre. Hemos aprendido muchas cosas, hermano.
Pero este capítulo 11 contiene algo muy especial para el cristiano. Y tenemos que irlo desglosando, desmenuzando. Porque miren, yo les dije hace 1 o 2 semanas que iba a cambiar el concepto de la fe que hemos tenido durante mucho tiempo. No digo la fe, no digo que voy a cambiar la fe, el concepto, para que podamos entenderlo. Porque miren, la definición de la fe aquí está en 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son palabras difíciles de entender, hermanos, difíciles de comprender a cabalidad. Yo quiero preguntarles algo antes de que nos adentremos en sí en el capítulo. Quisiera escuchar de ustedes cuál es su concepto de la fe. ¿Qué es la fe? Dice uno, pues la fe es creer en Dios, pero ¿verdaderamente creemos en Dios? ¿O confesamos que creemos, sí, hermano? Ajá. Van de la mano. Son parte del engranaje del mismo reloj, ¿verdad? Porque sin la obediencia, pues no se explica la fe, ¿verdad? ¿Sí, hermana? La fe es confiar y depender de Él. Me parece muy bien también. Muy cercano a lo que vamos a aprender en el capítulo. Sí, sí. La obediencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Creer. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura, ¿verdad? Fíjense, hermanos, todos tenemos nuestra propia idea o concepción de la fe y todas ellas concuerdan. Lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado ahorita de parte de ustedes, hay una concordancia en todo. Pero la fe, mis hermanos, no es poder decir esa bocina es de color negro, así de tajante la vemos, ¿no? Por eso es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo fueron hechas las cosas? Nos dice el verso 3, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Génesis 1:1 nos describe cómo era la tierra, cómo estaba la tierra. Desordenada, había oscuridad. Y lo que vemos ahora fue hecho de aquello que no se veía. Hermanos, estamos ante una palabra de 2 letras muy complicada, muy difícil de obtener. Porque ahora yo pregunto, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Qué fórmula hay que yo lea o entienda cómo se obtiene la fe? ¿Cómo obtienes una casa? ¿Cómo obtienes una bicicleta, un carro? Ahorrando dinero, por medio de dinero. La respuesta es simple. Pero ¿cómo se obtiene la fe? Pagando un precio por la Biblia.
Sí. Ajá. Muy bien. De hecho, ese verso lo vamos a ver un poquito más adelante. El apóstol Pablo les dijo a los romanos que la fe viene por oír ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar una respuesta. Pero digo una cosa, ¿qué tan difícil será encontrar la fe? ¿Qué tan difícil ha de ser? Miren, esta palabra, mis hermanos, fe, está para que vean ustedes la relevancia y la importancia de esa palabra. Esa palabra fe aparece 243 veces en el Nuevo Testamento. 243 veces. Eso nos habla de la relevancia y de la importancia que hay de este vocablo. Solo les voy a dar unos cuantos versos porque hay muchísimos, pero muchísimos versos que hablan acerca de la fe. 243. Vamos a Mateo capítulo 17. Este capítulo 17 nos va a hablar acerca del muchacho lunático que es sanado por Jesús. Un lunático es una persona que padece una locura no continua, como que a veces sí, a veces no, en intervalos. Alguien que tiene cambios de humor muy rápidos y extraños, ¿verdad? Que dice, no, estás lunático, ¿verdad? Esa palabra viene del latín luna, porque en aquel entonces, hermanos, se creía que las fases de la luna hacían cambiar la mente y la conducta de las personas, por eso se llama lunático. Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El padre de aquel muchacho lo lleva con los apóstoles y los apóstoles no pueden expulsar a aquel demonio lunático que tenía este muchacho. Y ese señor, ese padre lo lleva con el Señor. Y el Señor dice, no, pues ya fui a tus siervos y ellos no pudieron. Y los mismos apóstoles le dicen, ¿por qué no pudimos nosotros? Por eso les dice el Señor, por vuestra poca fe. Miren, una de las leyes, de las reglas de la hermenéutica bíblica nos dice que la primera interpretación de la Biblia debe ser literal, así como está escrito. Y aquí dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le podríamos decir a ese monte, a ese carro, a ese muro, muévete, pásate para allá, y se pasaría. Y luego dice, y nada os será imposible. Y también la Escritura nos dice que la semilla más pequeña que hay, ¿cuál es? La mostaza. Si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza. Esto nos dice que no ocupamos una fe del tamaño del universo, sino una fe de calidad. ¿Cuántas personas les hemos escuchado decir, no, yo tengo mucha fe en esto? Yo tengo mucha fe en que se va a recuperar, en que va a sanar. Y resulta que la persona fallece. ¿Dónde está la fe de aquella persona? Primero que nada, el que tiene fe dice,
conforme a la voluntad de Dios. El mismo Jesús le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan, lo voy a leer, Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Los mismos hermanos de Jesús no creían en él. Otro capítulo en Juan 6 también nos dice: porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Mis hermanos, viendo lo que hacía, andando con él, no creían. No creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creían que Jesús era el mismo Dios. ¿Qué le dijo al evangelista? Tanto tiempo he estado con vosotros y aún me dices: muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿a qué nos va llevando esto? Es difícil creer. Si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿qué será si les digo las celestiales? Las que no se ven. Vayan a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por favor. Este capítulo, mis hermanos, nos va a maravillar. Este capítulo va a afianzar el concepto de la fe y nos va a hacer a cada uno de nosotros darnos cuenta en qué nivel estamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro ha sido un metal precioso por excelencia. En aquel contexto histórico, el oro era el metal más preciado que existía. En este tiempo no. Ha habido nuevos descubrimientos y hay metales tal vez no tan preciosos como el oro, pero de mayor valor que el oro, ¿verdad? Pero fíjense en algo: para que sometida a prueba vuestra fe, ¿fue sometido a obediencia a nuestro Señor Jesucristo? ¿No dice la Escritura que por todo aquel sufrimiento que tuvo que haber pasado Jesucristo fue aprobado? Y dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Repito, en aquel contexto histórico era lo más preciado que había. Y si la fe es más preciosa y más valiosa que el oro, ¿cómo se va a probar la fe del cristiano? Por medio de fuego, por medio de pruebas, de grandes pruebas. Miren, yo algunas veces, y no me quiero poner de ejemplo, pero cuando estoy orando le digo al Señor: prepara mi corazón para cuando venga el tiempo difícil, el tiempo de la prueba. Porque debemos estar preparados. Cuando no estamos bien preparados y viene el tiempo de la prueba difícil, pensamos que Dios nos abandonó. Y no es así. Es promesa de Él que nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. La fe, qué complicado encontrar la fe, conocer la fe, atesorar la fe en todo lo que vale. Pero ya verán que si no en la próxima semana, en las próximas 2 semanas, vamos a comprender el concepto de la fe, lo que significa la fe en tiempos actuales, y nos vamos a dar cuenta si verdaderamente somos hombres y mujeres de fe. El día de hoy terminamos aquí, hermanos. Pregunto si alguien tiene alguna pregunta o nos quiere comentar algo, hacer una aportación, con toda libertad lo puede hacer.
Sí. Bien. Muy bien. Sí, mis hermanos, pues terminamos esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Santísimo Dios y Padre, le agradecemos, Señor, que nos lleve de la mano en este tema, Señor, porque aparte de conocerlo, Señor, queremos agradarle y queremos, mi Dios Santo, que usted sea el revelador de esta palabra, Señor. Acompáñenos en este viaje, Padre Santo. Bendíganos a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros de esta iglesia, mi Dios Santo. Gracias por esta tarde, Señor, en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y vive y va a reinar por toda la eternidad. Amén.